ahora queremos también ir con más reacciones y análisis de lo que ha acontecido durante esta jornada y vamos a partir conversando con la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Matilde. Bueno, diputada, tenemos bastante que hablar, pero comencemos por el análisis. ¿Cómo vio usted este discurso del presidente Gabriel Boric en esta fecha bien significativa? Matilde, yo concuerdo con el discurso del presidente Boric en varios aspectos. En primer lugar, que el estallido o revuelta popular del 19 de octubre de 2019 fue la acumulación de un malestar. No fue algo que surgiera de la nada o de la magia. Fue una acumulación de décadas de malestar, pero básicamente porque hubo un patrón de abuso en la vida cotidiana de las personas, desde la mañana a la noche y en muchos casos desde que nacieron hasta que murieron. Eso fue lo que gatilló el estallido social. Y ese malestar y esos abusos, Matilde, a mi juicio, no han sido resueltos. No han sido resueltos y no nos engañemos. Lo que nosotros estamos es frente, yo diría, a una suerte de avalancha de ira popular que se expresó también en el rechazo. En el rechazo, lo que se expresó fue valga la redundancia, rechazo a las instituciones que nacieron a raíz del 18 de octubre, la convención, el nuevo parlamento, el nuevo gobierno. O sea, hay un rechazo contra todo, contra toda la institucionalidad, que yo creo que por una parte es justo, pero por otra parte, ojo, es peligroso para la salvaguarda de la estabilidad democrática. Exactamente, porque se necesitan muchísimos acuerdos para poder lograr ir con las reformas que van a satisfacer esas demandas y eso todavía no lo hemos visto. Pero quería ir a otra cosa que nos llamó la atención, que es esta distinción que hace el presidente cuando dice que esto no fue una crisis de una ola de delincuencia, pero tampoco una revolución anticapitalista. ¿Está de acuerdo con esa definición? Matilde, yo creo que es lo que le señalé al comienzo. Esto fue una revuelta contra el abuso, Y el abuso tiene un origen también muy claro. El abuso tampoco es por arte de magia. El abuso se inserta en un modelo de desarrollo y un modelo de producción que se agotó. O sea, si nosotros seguimos teniendo un país extractivista y un país plagado de rentistas y de capital financiero no productivo, eso invariablemente se traduce en abusos. Y yo diría que eso fue la revuelta del 18 de octubre, abusos de toda índole. Pensiones, salud, la diversidad, el sentirse discriminado, el abuso desde el bullying, la discriminación contra la mujer, los salarios injustos, la precarización del empleo, es todo, es una amplia gama, pero aquí hay un patrón común, que es el abuso. Carmen, cuando él dice, Chile nos pide reformas, y lo estoy citando, pero no le está dando un cheque en blanco a quienes las estamos impulsando y las reformas que pide no siempre coinciden con las que promovemos los reformistas. Se perdió el audio. Ahí. ¿Me escucha ahora, diputada? Le escuché la primera parte. Ya, sí, cuando él dice que Chile nos pide reformas, pero no nos da un cheque en blanco y las reformas que pide no siempre coinciden con las que promovemos los reformistas. ¿Ahí hay un mea culpa? Yo no sé realmente calificarlo de mea culpa, no me parece. O sea, yo más bien concuerdo en el sentido de que se necesitan reformas. Y las reformas que se necesitan, Matilde, apuntan a que solucionemos los problemas del abuso. Si no es más ni menos que eso. Claro, pero él hace la dicotomía y luego dice, quieren derechos sociales garantizados, pero la posibilidad de elección, quiere que el Estado los proteja, pero que no los ahogue. Quieren igualdad, pero también la libertad. ¿Hay que hacer un equilibrio? Sí, por cierto, yo coincido con eso. Y vuelvo a reiterar, yo creo que estamos frente a una avalancha de ira popular. Eso es así.
hay una ira tremenda, hay mucha rabia en la ciudadanía, y una rabia porque nosotros, y a esto me refiero a los sectores políticos, pero no solo los sectores políticos, los sectores empresariales, incluso, ¿no es cierto?, las direcciones de movimientos sociales o sindicales, no fuimos capaces de solucionar esos abusos. Y por eso hay tanta rabia contra todos nosotros. La gente también está cansada, y lo hemos visto, no lo dijo ahora el presidente, pero se ve en las calles que si bien están presentes todas estas necesidades, pero ya la gente no quiere más violencia, se cansó de la violencia. El presidente hace este reconocimiento, dice que hay que estar, digamos, reconociendo lo que ocurrió el 18 de octubre en materia de violación a los derechos humanos, pero también dice que no se puede seguir con este nivel de violencia, incluso contra la policía a la que respalda. ¿También usted coincide en ese punto? Y yo creo que la violencia es bastante inherente a las revueltas populares, la violencia y el caos, por así decirlo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, evidentemente, cuando no tienen conducción, sobre todo política, como fue el caso del estallido, eso es aún mayor. O sea, yo coincido plenamente en condenar el vandalismo, los saqueos que hubo, que fue parte de todo este caos que se generó, ¿no es cierto? Y que conspiraron contra eso muchas cosas. ¿Quién va a apoyar el vandalismo y el saqueo, ¿no es cierto? Ni siquiera de grandes supermercados, sino que de negocios locales. Nadie puede estar con eso. Pero lo que no es posible, Matilde, es pretender hoy día el negacionismo respecto a lo que el 18 de octubre significó. Esta realmente audacia de ciertos sectores políticos de pretender que el presidente de la República y los ministros y ministras pidan perdón por los tweets que publicaron en algún momento, es francamente surrealista. Es surrealista, de verdad, Matilde. Es decir, pretender negar lo que significó el 18 de octubre es otro peligro más, porque pretender negar lo que la gente realmente reclamó y no se ha solucionado. Entonces, hoy no podemos trastocar los relatos y trastocar la historia, que es una de las constantes que este país ha vivido, lamentablemente, diría yo, desde hace ya casi 50 años, que es el trastoque de su historia, el trastoque de los relatos, el trastoque de la memoria. Diputada, ¿y usted también coincide con este apoyo que hay que darle a Carabineros y a las fuerzas policiales? Bueno, yo coincido que por supuesto Carabineros es parte, ¿no es cierto?, de la institucionalidad de cualquier sociedad. Eso es que yo duda cabe, ya se llame Policía Nacional o se llame Carabineros de Chile, da lo mismo. Hay una institución que está preocupada y cuyo objetivo es mantener el orden público. Eso es en todas las sociedades, ¿no es cierto? Por cierto que eso necesita apoyo, no solo institucional, sino que apoyo de la sociedad. Entonces, es muy importante que Carabineros, que la sociedad no los perciba además como enemigos, así como los carabineros o su alto mando en particular no puede seguir percibiendo a los manifestantes también como enemigos, porque ahí estamos en esta doctrina perversa del enemigo interno que ha permeado el quehacer de Carabineros, y por eso es que se tradujo el quehacer policial, particularmente el policial, en las innumerables violaciones de derechos humanos que, a mi juicio, en este país fueron sistemáticas y graves. Fueron un patrón de conducta, Matilde. No es que un capitán de Carabineros tuvo una idea en la ducha en Iquique y otro tuvo la misma idea a la misma hora en Coyhaique. No, no es así. Aquí hubo un patrón de conducta que fue avalado. Pero claro, pero sobre eso mismo también hay discusión. Se plantea que no fueron sistemáticas, si bien fueron muchísimas. Porque una cosa es la decisión del Estado, lo que ocurrió en 1973, de la que tenemos este terrible recuerdo, y que fue distinto a lo que ocurrió en el 18 de octubre, donde si bien hubo muchas, y tenemos aquí el registro de todos los niños que además no fueron solamente adultos, fueron menores, fueron daños oculares, fueron mutilaciones, fueron lo que planteaba ahí el presidente también, abusos sexuales, fue de todo, pero no existió esa sistematización por parte del alto mando, y eso mismo lo plantearon también organismos de derechos humanos.
No, no, Matilde, yo no coincido con eso. O sea, el año no tiene nada que ver con lo que ocurrió, por supuesto, en el año 73. En el año 73 fue un golpe de Estado cruento y una represión brutal con asesinatos y con desapariciones forzadas, sobre todo contra los opositores políticos. No es eso. Aquí, de acuerdo a la legislación interna nuestra, no solo los derechos, los tratados internacionales que establecen derechos internacionales, nuestra legislación claramente señala cuando hay sistematicidad y gravedad. Y sistematicidad significa que hay una agresión generalizada a la población civil, ya sea que ésta se manifestó o que esté en otro tipo de expresión legítima. Eso es la sistematicidad. Y la sistematicidad fue reconocida, entre otros, por la ONG más importante a nivel mundial de derechos humanos, como es Amnistía Internacional. Entonces, la sistematicidad, a mi juicio, es clarísima a la luz de la normativa chilena. Claro. Human Rights Watch tenía otra mirada, pero no quiero que nos quedemos en eso porque hay varias cosas que quiero que sigamos viendo sobre el discurso. ¿Usted cree que están también las condiciones en el Congreso? Tenemos un Congreso, usted lo sabe mejor que yo, muy fragmentado, pero se necesitan acuerdos para poder sacar estas reformas que permitan canalizar efectivamente todas estas necesidades que tiene la gente y que las sigue teniendo. ¿Usted ve la posibilidad de que en el Congreso, después de todo lo que ha ocurrido, se pueda llegar a acuerdos? Bueno, yo creo que más que la posibilidad está la necesidad de llegar a acuerdos. Pero ojo, llegar a acuerdos significa de verdad en aquellas cuestiones fundamentales que tienen que ver en este momento con la reforma tributaria para poder financiar, ¿no es cierto?, las dos reformas estructurales que se ha planteado el gobierno, que es la reforma de pensiones y la reforma de salud. Pues bien, a eso, por cierto, que tenemos que generar puentes de diálogo y puentes de acuerdo, pero cuando digo yo ojo significa que las reformas sean reales. O sea, no el acuerdo, ese consenso que se estableció durante el largo periodo de la transición, que fue un consenso, en definitiva, con el poder hegemónico, y que derivó en que muchas, ¿no es cierto?, de las cuestiones que abrumaban a la población no fueron resueltas y que además terminó en un descrédito del sistema político, precisamente por este juego que se hacía de los consensos que se transformaban en esta, entre comillas, cocina, como se llamaba popularmente, y que desacreditó fundamentalmente al sistema político. Entonces yo creo que sí, que nosotros tenemos la obligación de llegar a acuerdos y tenemos la obligación de hacer reformas reales para solucionar los problemas de la gente. Voy con otro acuerdo, el acuerdo que se logró en marzo para que la diputada Carol Cariola fuera la presidenta de la Cámara a partir de noviembre. ¿Usted está viendo que ese acuerdo se va a respetar? Bueno, yo, Matilde, creo que debe respetarse. El no respetarlo es, francamente, un elemento más de desprestigio de los acuerdos a que llega la llamada clase política. Porque si hoy ese acuerdo, que no solo fue administrativo, fue un acuerdo político, administrativo de gobernabilidad integral de la Cámara, hoy se desconoce, estamos asestándole otro golpe más al sistema republicano. Entonces hay que ser responsables y conscientes. Aquí se está, además, por añadidura, estableciendo en los hechos un veto a Partido Comunista para que pueda asumir lo que le corresponde asumir, que es la presidencia de la Cámara de Diputados, a través de la diputada Carol Cariola, que en nuestro comité fue la persona elegida para representarnos. Bueno, el Partido de la Gente ahí es el que está más dubitativo respecto a si hay un apoyo transversal. Ellos mismos plantean que resida en ellos la presidencia de la Cámara, pero también hay sectores y hay diputados independientes por el PPD, del Partido Socialista, que están en la misma posición. Va a haber mañana una reunión. ¿Cuánto estima usted que pudiera haber una claridad? Porque esto también está ensuciando el debate. Pero por supuesto, la verdad es que esto parece como un daito, parece un juego, te doy y tú me das, te doy y tú me das. Esto no se trata de esto, no se trata. El Partido de la Gente fue parte de este acuerdo político-administrativo.
Y yo confío en que ese partido sea responsable políticamente. Y no estamos, esto no es una feria donde si llevo 4 tomates a lo mejor me hacen un descuento para que lleve 4 en lugar de 2. No, esto no es un intercambio ferial. Esto es responsabilidad política, responsabilidad republicana y tener realmente estatura de miras y grandeza. Muy bien, diputada Carmen Hertz, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile. Vamos a seguir revisando y viendo qué es lo que ocurre dentro de los próximos días con esto y con todo lo que estábamos conversando. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por el contacto, Matilde. Adiós.